Es una mañana maravillosa para que adoremos hoy a nuestro Dios, nos regocijemos en Él, podamos escuchar la palabra y aplicarla en nuestras vidas. Es el propósito de Dios al darnos su palabra, que nosotros podamos vivir esta palabra porque pertenecemos a la creación nueva de Dios, a la justicia, y la palabra de Dios es la justicia de Dios para nosotros. Así que bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros, gracias a Dios por estos medios por el cual nos podemos comunicar y podemos tener comunión con ustedes. Y bienvenidos también los amigos que nos sintonizan ahora. Bienvenidos, y vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a hablar de las provisiones en las tormentas. Provisión en la tormenta. Esto es algo maravilloso cuando usted puede entender que Dios ha hecho provisión antes de cualquier circunstancia aparezca en su vida. Si a Dios va adelantado, cuando el enemigo viene con sus artimañas, con sus engaños, Dios ya ha hecho provisión para usted. Dice la Biblia en San Juan capítulo 16, versículo 33, dice, en el mundo tendremos aflicciones. Entonces, no somos redimidos de las aflicciones, de las pruebas, de las tentaciones, no somos redimidos. Pero dijo, yo he vencido al mundo, así que confiemos en el Señor, porque si Él venció, usted y yo somos como Él en este mundo, somos vencedores. Él venció para usted y venció para mí. Así que si el Señor Jesús dijo, confíen en mí porque yo ya vencí, usted también es un vencedor. Esta es la parte que la Biblia dice que usted es más que vencedor. Jesús venció por nosotros. Usted tiene la victoria ya adelantada, ganada en Cristo Jesús. Entonces, a mi fe, he oído en este tiempo de cuarentena, en esta, ¿cómo se llama? ¿No? Pandemia o qué, cómo le decimos? Bueno, esa plaga que ha aparecido allí. Estamos más bendecidos que antes. Yo he escuchado los testimonios de Famife, de los hermanos, cómo han sido bendecidos, cómo Dios ha provisto para ellos alimentos sobrenaturalmente, cómo Dios ha provisto para ellos salud física, salud mental, salud espiritual. Esto ha sido una gran bendición porque Él es un Dios cumplidor de sus promesas. Si Él dijo que Él hacía provisión en las tormentas, usted es testigo todo este tiempo de cómo Dios ha provisto en todas las áreas. No solamente en lo económico, que nos interesa mucho, pero en el área espiritual. He oído de matrimonios que se han restaurado en estos días de cuarentena. Entonces, qué cosa tan maravillosa es poder conocer lo que Dios dice que ha hecho para nosotros y creerlo, ponerlo en práctica en su propia vida. Amén. Entonces, quiero que miremos 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Es donde estoy basando mi predicación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y le voy a leer de la versión Biblia libre. Versión Biblia libre. Bueno, versículo 13 del capítulo 10 de 1 Corintios. 1 Corintios dice así en esta versión. Escúcheme muy bien si tiene su Biblia o si tiene su cuaderno, si está tomando notas, anote allí por favor. Pero dice esto, dice, no experimentarán ninguna tentación más grande de la que ningún otro ha experimentado. Qué promesa tan gloriosa. Él está diciendo que estas cosas que nos están pasando, todo el mundo las está viviendo, no solamente es usted, no solamente son yo, todo el mundo. Pero él dice, usted no experimentará ninguna circunstancia adversa en la vida que ningún otro la haya padecido. Entonces, son promesas que Dios nos da a nosotros y son promesas maravillosas. Amén. Luego dice,
Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Cuántos saben y han experimentado en su propia vida y han gustado que Dios es fiel? La Biblia dice, guste a Dios, saboree usted a Dios, porque Él es fiel. Y dice en Marcos capítulo 11, versículo 22, dice que nos aferremos a la fidelidad de Dios. Aférrese usted a la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. Y luego sigue diciendo, dice, Él no permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Ahora, mire usted esta promesa tan gloriosa para cualquier día de su vida, para cualquier área de su vida, para en cualquier circunstancia que usted se encuentre, en la circunstancia más adversa. Él dice, yo no lo dejaré ser tentado más de lo que usted puede resistir. Amén. No nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. Gloria a Dios por esa fidelidad de Dios. Y luego dice, y cuando sean tentados, Él les proporcionará una salida a fin de que puedan mantenerse firmes. Y cuando somos tentados, Él hará provisión a usted. Él le dará fuerza para que usted pueda, le mostrará una salida. O sea que cada vez que usted esté siendo probado, usted puede decirle, Padre mío, yo quiero ver la salida porque no la estoy viendo. Esto se está poniendo muy difícil para mí y no estoy viendo la salida. Y tú me prometiste en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que tú siempre me darías una salida. Amén. Ese es el Padre tan glorioso que usted y yo tenemos. Un papá muy maravilloso. Él es el mejor papá. En Mateo 7:11 dice, ¿cuánto más yo les daré a los que me pidan las mejores cosas? Mateo capítulo 7, versículo 11 dice esto. Y en Lucas capítulo 11, versículo 13 dice lo mismo. Dice, ¿cuánto más tu Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a todos aquellos que le pidan el Espíritu Santo? Oh, qué glorioso. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? ¿Qué tenemos que hacer, mi hermano, entonces? Pedir. Él dice, pida y se le dará. Búsqueme y me encontrará, llámeme y le abriré, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Amén. Al que llama se le abre. Así que usted todo lo que necesita es, papá, aquí está tu hijo está pasando dificultades y tú me prometiste que me daría una salida en esta circunstancia. O sea que Dios no lo redimió a usted de los problemas en esta vida, porque vivimos todavía en un cuerpo de carne, pero Dios ha hecho provisión en todas las cosas para usted. Dios ha hecho provisión para usted, mi hermano, y para mí en todas las circunstancias. Amén. Bueno. Este Dios es un Dios maravilloso. Él dijo, yo cuido de usted, dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Yo cuidaré de usted. 1 de Corintios 9:10 dice, recuerden que sus hermanos en todo el mundo, ya lo dijimos, pero lo volvemos a recordar aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9 y 10. Dice, recuerden que sus hermanos en todo el mundo están viviendo dificultades similares, pero después que hayan sufrido un poco, el Dios de toda gracia, mire, Él está diciendo, necesitamos sufrir un poco, necesitamos ser probados, necesitamos ser tentados. Eso lo dice su papá que lo ama. El que nos ama dice, ustedes necesitan sufrir un poco. Pero luego dice, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará,
los sostendrá, los fortalecerá y les dará un fundamento sólido. ¿Cómo ven ustedes, mis hermanos? Ese mismo Dios lo consolará, lo fortalecerá, lo equipará, lo sostendrá y le dará un fundamento firme, un fundamento firme para que usted pueda estar sólido sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, Él no permitirá que usted sea tentado más de lo que puede soportar. Y cuando sea tentado, Él le proporcionará una salida a fin de que pueda mantenerse firme. Ese es el papá que usted ha aceptado. Ese Dios creador de todo el universo. Él es el que ha dicho que lo ama a usted y que lo quiere adoptar por hijo y que lo adoptó por hijo. Usted pertenece a la familia de Dios. Amén. Entonces, si nos aferramos a la fidelidad de Dios, podemos regocijarnos y ser agradecidos en todas las circunstancias de la vida. Porque esto es lo que Dios quiere que hagamos en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Si nos aferramos a la fidelidad de Dios, si usted puede reconocer que Dios es fiel, usted puede pasar cualquier circunstancia de su vida lleno de gozo, lleno de alegría. Usted puede regocijarse y ser agradecido sin importar la circunstancia que esté pasando. Usted puede decir, Dios es fiel, Él me da una salida, Él me saca de esta y me saca sobre un fundamento firme. Dice, en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere para nosotros en Cristo Jesús, que usted no se esté lamentando, que usted no se esté quejando, sino que usted esté agradecido con Dios. En toda circunstancia, usted puede estar agradecido con Dios. Amén. Así que podemos ver cuán maravilloso ha sido nuestro Padre Dios. ¿Cuántos pueden gozarse en este tiempo? Y voy a mostrarles solamente un ejemplo aquí de lo que ha pasado con nosotros mismos, de lo cual ustedes son testigos. Antes de esta cuarentena, pues como que despreciamos un poco las redes sociales, el internet no era como tan importante para nosotros, pero Dios ya había preparado algo para nosotros, para que pudiéramos estar conectados todos estos 2, 3 meses que llevamos, pudiéramos estar conectados, pudiéramos estarnos viendo, pudiéramos estar allí compartiendo, hablando. Ya nos hemos vuelto más ágiles en el YouTube, en el Facebook, en la Instagram, en el Zoom. Cuando vino la tormenta, papá ya había dispuesto una salida para nosotros. Ese es el papá que usted tiene. Amén. Hemos podido conectarnos con los hermanos y seguir alimentándonos de la palabra de justicia como lo estamos haciendo hoy. Hermanos dan testimonio que han crecido espiritualmente. Hemos añadido más personas a Fama y Fe. Ustedes han sido unos buenos ministros para poder añadir, compartir con más personas estas cosas gloriosas que estamos predicando hoy. Un ejemplo de esta provisión en las tormentas es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al final de su vida, nosotros que creemos en la guianza del Espíritu Santo, nosotros que creemos que Dios nos ha dado su Espíritu para que nos guíe en esta tierra y Él nos guía por un testimonio, por un maravilloso testimonio que nos ha dado. Un testimonio por medio del Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Entonces, si usted cree esto, usted va a ser guiado por el Espíritu de Dios y va a conocer el testimonio en su espíritu de cómo es que Dios lo guía. Voy a hablarles un poquito, esta es una historia un poquito larga, pero les voy a comentar las partes más importantes de esta historia. Dice en Hechos capítulo
20, versículo 22 y 23, el apóstol Pablo dice, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, o ligado o guiado por mi espíritu, o sé que tengo que ir a Jerusalén, aunque por todas las ciudades el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan cadenas, que me esperan tribulaciones y que me esperan cárceles. Era así el asunto que muchos de los hermanos que oían cuando el Espíritu Santo le daba una profecía, y él no le decía que no fuera, pero le decía lo que le iba a pasar. Pero Pablo, él dice que él iba ligado en su espíritu, él sabía en su espíritu que debería ir a Jerusalén y afrontar las consecuencias que fueran. Teológicamente no se cree así, teológicamente se dice que Pablo se equivocó en esto, pero cuando usted mira bien la Biblia, Pablo iba en la perfecta voluntad de Dios, porque en el capítulo 23, apenas cae a la cárcel, en el capítulo 23, el versículo 11, el Señor se le aparece a Pablo en la cárcel y le dice, tranquilo Pablo, no temas, tienes que ir a presentarse ante el César. O sea que él iba direccionado, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Duró 2 años preso allí en Cesarea del Mar. Hay 2 Cesareas, una Cesarea de Filipos y Cesarea de la orilla del mar que dice la Biblia. Él estaba en esa orilla del mar, estaba preso allí porque él había apelado su caso para que lo ventilara el César, porque el Señor le había dicho, tiene que ir a presentarse ante el César. Esa era la voluntad de Dios para él. Pero hubo tremendas interrupciones en el camino como usted las ve hoy. Este es un ejemplo para que usted mire esta pandemia, lo que está pasando aquí, o esta, ¿cómo se llama? Bueno, virus que se está presentando, que no tiene las características tan terribles como lo anuncian, pero estamos sometidos bajo ese mismo orden, no lo buscamos nosotros, esta prueba no la produjo usted, no la buscó usted, sino otros y nosotros entramos allí. Eso es lo que le estoy hablando de Pablo. Pablo iba preso, quienes dirigían eran el ejército romano que iban llevándolo preso y el capitán y el dueño del barco, ellos los que tenían la última palabra. Pablo allí en el capítulo 27, en el versículo 10, les anuncia y les dice, yo veo o yo percibo que esta navegación de hoy en adelante va a ser muy peligrosa, se va a perder el barco y se van a perder las vidas de algunos o de todos nosotros. Pero como él iba preso, no le prestaron mucha atención, sino que le prestaron atención más al capitán y a los marineros, que no les gustaba ese puerto donde iban a invernar y tenían que pasar buen tiempo allí. Entonces dijeron, nos arriesgamos y vamos a un mejor lugar. Pero Pablo les dijo, no deberían hacerlo. La cosa es que sucede esto. Esa navegación fue terriblemente un caos, unas tormentas de viento. La cosa es que cuenta en el capítulo 27 de Hechos que 14 días llevaban sin ver el sol y sin ver las estrellas y habían perdido toda esperanza de vida. O sea, se habían desanimado tanto que ya no querían comer. Iban en ayunas, todos desanimados, todos estos 14 días. Ese 14 por la noche, Pablo se pone en pie en medio de ellos, ya más bien al amanecer, y les dice, varones, los animo para que cambien para que cambien su manera de pensar y estén animados, porque anoche estuvo conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Escuche bien usted cómo es que Pablo define a este Dios de quien él es y a quien él le sirve. El Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo, dice Pablo. Y el ángel le dijo a él, le dijo, tranquilo, Pablo vuelve y le repite, tendrás que presentarse ante el César y Dios te ha concedido todos los que van con usted en este barco. Le ofreció
salvación, provisión de vida a todos los que iban por causa de Pablo. Por causa de Pablo les dio vida a toda esta gente. Cuando ya estaban todos desanimados, que llevaban 14 días sin comer por la angustia de que ya no había manera de poderse ellos salvar de estas mareas tan terribles. Así que cuando ellos escuchan esta noticia, Pablo saca comida, saca pan y comienza a partirlo, lo bendijo, partió y comió él. Y todo el resto de personas, que eran 276 personas que iban en ese barco, contando todos los marineros, el ejército romano, todos los que iban y los presos, 276 personas. Y cuando oyeron esto de boca de Pablo, ellos se animaron, comieron, se saciaron y comenzaron a trabajar nuevamente. Pablo les dice, es necesario que lleguemos a una isla. A pesar de la promesa que tenía de Dios, era necesario que llegaran a una isla. Sucedieron 3 cosas después de que el Señor le dijo esto. Y ahora viene Pablo y dice esto. Señores, yo sé que sucederá así como Dios me lo ha dicho. Eso es fidelidad de Dios, eso es confiar en la fidelidad de Dios. Y la gente confió en lo que Pablo estaba diciendo, se animaron, comieron y se fortalecieron para lo que venía. Pero ellos ya estaba amaneciendo y cuando amanecieron vieron como una isla a lo lejos. Ellos dirigieron hacia allá el barco tratando de encallarlo para poder llegar a tierra firme. Se les encalló en un banco de arena, la proa del barco, y quedó la parte trasera a la merced de las olas tan furiosas que estaban. Ese barco se desbarató. Sucedió allí un caso tremendo. Mire, en medio de la prueba y dándoles Dios una salida, y ahora el ejército que iba allí, no el capitán, pero sí los soldados, dijeron, tenemos que matar a todos los presos que llevamos para que no se vayan a escapar. Cuando el capitán de ellos oyó esto, no les permitió, más bien les dijo, los que sepan nadar, vayan nadando, buscando tierra, y los que no, busquen en qué irse. Entonces, como el barco se estaba desbaratando por completo, cada uno cogía una tablita, cada uno cogía algún saco que estaba por allí, pero todos los 276 personas que iban en ese barco se salvaron. Dios da provisión en medio de la tormenta. No solamente que se salvaron allí, fueron salvos, y después de esto viene otro asunto. Llegan a la isla y supieron que la isla se llamaba Malta se llamaba la isla. Cuando ellos estaba haciendo mucho frío y ellos comenzaron a hacer una fogata. Y Pablo, mientras recogía unos leños, se echó un brazo una brazada de palos sobre su brazo, y cuando lo fue a lanzar, una serpiente salió de entre los leños y se le prendió en la mano. Y era una serpiente venenosa. Ella cayó y se quemó, pero Pablo la sacudió, cayó sobre el fuego, pero lo había mordido. Entonces todos los isleños dijeron, este tipo debe ser un peligro, porque mire, se salvó tremendamente del naufragio, pero ahora la justicia de Dios lo está juzgando y lo acaba de morder una serpiente, y ellos esperaban que el hombre se inflamara o que cayera muerto de un momento a otro, pero pasó un buen tiempo y no sucedió nada. Entonces cambiaron de opinión. Mire cómo son las masas, cómo es la gente, cómo cambia de opinión tan rápido en un mismo tiempo. Entonces, como no pasó nada, como no cayó muerto ni se inflamó y él siguió bien tranquilo allí, entonces dijeron, este es un Dios. Este hombre es algo espectacular, tiene algo de Dios. Bueno, allí pasaron muchas cosas, hubo sanidades, hubo milagros, pero lo importante es que Dios hace provisión. No fue culpa de Pablo, fue culpa de otras personas. Lo mismo que estamos viviendo en esta cuarentena no ha sido culpa de usted, no ha sido culpa de los cristianos, todo lo contrario. Si usted puede ver, esto es un ataque del mismo Satanás contra la iglesia en todo el mundo.
Amén. Vuelvo y le repito, esto usted debe saberlo y usted ya debe estar pensando en eso. Esto es un ataque directamente de las tinieblas contra la iglesia en todo el mundo. Pero cosa maravillosa es cómo Dios le da provisión en las tormentas. Cómo nos ha dado provisión y cómo nos dará mañana provisión. Amén. Gloria a Dios por esto. Entonces, hemos crecido espiritualmente, muchos testimonios he escuchado de todas estas maravillosas cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros en estos días de cuarentena. Mateo 24 dice que estos son los últimos días en que la iglesia va a estar en esta tierra. Usted y yo y toda la iglesia. Iglesia tiene que ver con todos los que han nacido de nuevo, los que pertenecen a la nueva creación de Dios. Iglesia no son los que se congregan en un lugar, no solamente por congregarse en un lugar, usted pertenece a Dios, no, es porque usted ha recibido la naturaleza de Dios. Ha nacido de nuevo, ha habido un cambio de naturaleza en usted por la fe en la obra de Jesucristo. Usted ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es un cristiano realmente. No es cristiano cualquiera que esté en una iglesia. Amén. Pero tenemos estas promesas para ustedes mis hermanos. Y entonces Mateo 24 dice que habrán guerras, rumores de guerras, todo lo que usted oye, como los países están unos contra otros, dice que habrá hambruna, hay hambre ya en medio de las comunidades y habrá pestes. Este corona es una parte de esas pestes. Pero Dios ha dado provisión para su iglesia en estos tiempos. Amén. Así que si usted entiende el momento en que vivimos, si usted puede decir, oiga, yo también creo que estamos listos para irnos, vamos a salir de esta tierra. Entonces, la escritura dice algo maravilloso. Dice que cuando veamos y escuchemos de estas cosas, pongámonos alertas. Estemos alertas. ¿Alertas para qué? Porque el día de la redención, redención de su cuerpo, o sea, se completa la salvación cuando usted reciba un cuerpo glorificado. En ese momento se completa la salvación de nosotros. Fuimos salvos en el Espíritu, en este momento su alma está siendo salva cuando usted renueva su mente y va a ser salvo su cuerpo, va a ser redimido su cuerpo el día de la resurrección de los justos, el día que estemos siendo raptados de esta tierra para irnos al cielo. El Señor prometió que nos libraría de esta gran tribulación que vendría después de que la iglesia salga de esta tierra. Amén. En el capítulo 2 de Segunda de Timoteo habla cosas maravillosas de lo que va a pasar y le daba a la gente de Tesalónica y nos da a nosotros una idea maravillosa. Él allí habla de dos cosas. Habla de la segunda venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Y hablando de la segunda venida de Jesús, dice que el Señor Jesucristo no vendrá sino hasta que el hombre de pecado se manifieste. O sea, hasta que pase la gran tribulación, vendrá el Señor Jesús personalmente a esta tierra. No se deje confundir de eso. Pero nuestra reunión con el Señor Jesucristo, o sea, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, como lo quiera usted llamar, se dará antes de que el anticristo se manifieste. Miren entonces cómo está diciendo. La segunda venida dice que será después de que el anticristo se manifieste, estos 7 años que va a estar el anticristo gobernando esta tierra, destruyendo la tierra más bien. Pero dice, ese Señor no se puede manifestar mientras la iglesia esté en esta tierra. Entonces, allí nos están dando las claves maravillosas de cómo va a ser el rapto de la iglesia
Para algunos es en la mitad de la gran tribulación, para otros ya no hay rapto de la iglesia, pero nosotros creemos que el rapto va a ser o que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de que se aparezca ese Señor, porque así lo dice segunda carta a los tesalonicenses del capítulo 2 del versículo 7. Dice esto. Así que, hermanos, estemos contentos, estemos tranquilos. Mientras la iglesia esté aquí, no se puede manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo les prediqué eso hace 8 días, no sé si ustedes ya vieron o ya apareció la predicación, pero la van a tener y van a poder disfrutarla allí hablando de estas cosas. Entonces, el rapto de la iglesia es el advenimiento próximo que nosotros estamos esperando y tiene que ver con usted porque usted es la esposa del Cordero. ¿Sabes? La Biblia dice que en el capítulo 19 de Apocalipsis, el versículo 7 y 8, dice que nos gocemos, que nos alegremos, que le demos gloria a Dios porque han llegado las bodas del Cordero y la iglesia está preparada contra todo diagnóstico, pronóstico de los hombres, de cómo hasta los mismos cristianos estamos definiendo la iglesia, que la iglesia está dormida, que la iglesia está separada, que no sé qué. No, Dios dijo, la iglesia está preparada. Y usted debe creer lo que Dios dice y ponerse de acuerdo con estas verdades. La iglesia se ha preparado para las bodas del Cordero. Estamos muy cerca. Entonces, las bodas tiene como 3 eventos maravillosos. El primero es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. El segundo es el tribunal de Cristo, donde usted va a ser calificado, premiado, donde se le van a dar sus trabajos que va a hacer en este milenio que nos falta de vida en esta tierra. Usted va a gobernar junto al Señor Jesucristo esta tierra. Amén. Con un cuerpo glorificado. Y el tercero son las bodas del Cordero en sí mismo. O sea que 7 años vamos a estar de fiesta, fiesta maravillosa, fiesta gloriosa. Anote esta escritura para que usted la pueda leer. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 se llaman las bodas del Cordero. Amén. Mientras tanto, sigamos en la tarea. Sigamos en la tarea que nos corresponde. Dice en segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 5, dice que usted y yo debemos hacer la obra de evangelismo, la obra de evangelista. Evangelice usted. Esto es la gran comisión, es lo que nos resta por terminar mientras estemos en esta tierra. Enfóquese usted, mi hermano, en la gran comisión, en hacer la obra de evangelista, en cumplir ese llamado de predicarle el evangelio a toda persona que se atraviese en su camino y por los medios, ya sabe usted cómo se puede hacer. Así que conviértase usted en un evangelista. Eso es lo que nos resta en este tiempo que nos queda sobre esta tierra. Mientras en un abrir y cerrar de ojos recibimos un cuerpo glorificado, se levantarán los que han muerto en Cristo, los que murieron antes de que Jesús viniera, los del Antiguo Testamento que creyeron por la promesa, se levantarán y luego nosotros seremos transformados y subiremos detrásito de ellos a encontrarnos con nuestro amado Jesús en las nubes. No hay una promesa más maravillosa que esta. La Biblia llama a la esperanza bienaventurada. Esta espera de este momento que está llegando para nosotros de el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. No hay más en qué pensar sino en esto. Dice en Primera de Juan capítulo 3, el versículo 1 y 2, dice, mire cuánto amor tiene el Padre por usted, que lo ha llamado su Hijo. Dice, por eso es que el mundo no lo acepta a usted, el mundo no lo conoce, porque a él tampoco lo conoció.
Entonces, ya tiene usted una razón por qué la gente no lo quiere mucho. El mundo no lo... Cuando lo necesitan a usted, lo buscan, de resto, no lo buscan. Y si usted está muy con el mundo, realmente usted no pertenece a Dios, porque no puede pertenecer al mundo y pertenecer a Dios. Así que si lo odian, si lo aborrecen por causa de que usted predique el nombre de Jesús, bienaventurado es usted, mi hermano. Pero luego dice el versículo 3. Pero todo el que tiene esta esperanza en sí se purifica a sí mismo. O sea que él está diciendo, todos los que estamos esperando ese día, ese arrebatamiento, ese rapto de la iglesia, dice, nosotros nos purificamos, nos santificamos a nosotros mismos, porque saber que Él viene, usted se prepara, usted está preparado, usted está listo, usted está lleno de gozo, lleno de alegría, dándole gracias, usted está alejándose del pecado cada vez más, usted está predicando este maravilloso evangelio, las buenas noticias, usted está sanando a los enfermos, usted está libertando a los cautivos, haciendo la obra de evangelista. Ese es este final, y lo que de hoy en adelante me gustaría que usted tomara en cuenta y lo hiciera. Amén, mi hermano. Bueno, qué bendición. Y hemos tenido por todo este tiempo en que hemos estado en Famife una tareita de orar por tres cosas, en las cuales para Dios es muy importante, y Él dijo que las pusiéramos en primer lugar. Y la primera es que necesitamos orar por los que nos gobiernan, por nuestro presidente Iván Duque, y en este momento por nuestro alcalde, por nuestro gobernador y por todos los que ejercen autoridad en Colombia. Debemos nosotros hacer esto. Debemos estar orando por ellos. Ore por ellos. Anote esta escritura para que usted tenga un fundamento de lo que va a hacer. Y se encuentra en Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 5. Usted encuentra esto que le estoy diciendo. La segunda cosa por la cual él dice que usted ore siempre, él le dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, hermano, ore en el Espíritu en todo momento. Orar en el Espíritu es orar en un lenguaje que su mente no entiende. Ese es orar en el Espíritu, según dice en 1 Corintios 14, 14. El que ora en un lenguaje desconocido, su espíritu es el que está orando. Así que usted necesita practicar este idioma que su mente no entiende, el idioma del Espíritu Santo, para esta época, para este tiempo. Y luego le dice, esté alerta, persevere en orar por todos los santos. Amén. Y la tercera oración que él le dijo en la oración del Padre Nuestro, él dijo, cuando usted ore, pida que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Pida eso, mi hermano, porque vamos a estar aquí en el milenio gobernando desde Israel, desde Jerusalén. Allí va a estar la presidencia de mi Señor Jesucristo para gobernar a todo el mundo. Esa es la promesa maravillosa que usted tiene y usted la encuentra en Lucas 11, 2. Así que reunámonos de este martes en adelante. Martes, ¿qué fecha es? ¿Como 17? Como 16, como 16, 17. Me gustaría que toda Famife en los días que tenga su pico y cédula, venga a orar. Ahora, cada 3 días podemos salir. Así que por favor venga a orar, va a estar abierto aquí desde las 7 de la mañana. Por favor, le vamos a enviar a su correo, al grupo donde usted está incluido, le vamos a enviar para que usted nos diga más o menos en qué horas puede venir, qué horario puede venir. Pero me gustaría que ustedes estén todos orando en este tiempo, que todos vengamos a orar una horita, mi hermano, escoja usted si la quiere venir en la mañana, si quiere venir en la tarde, por favor avísenos para que nosotros podamos programarnos y tener una persona que esté dirigiendo la oración, si usted todavía no sabe hacerlo. Entonces, pero esto es lo que vamos a estar haciendo. La oración del justo tiene muchísimo poder disponible.
y usted es la justicia de Dios. Cuando usted ora, la palabra de Dios, esa es la oración eficaz del justo que puede mucho, tiene mucho poder disponible. Amén. Entonces, haga esto. Prontamente vamos a estar congregándonos, no lo tenemos todavía dispuesto, están dando algunas pautas. Vamos a ver qué pautas es que dan, pero mientras tanto vamos a estar orando aquí, vamos a acomodar 2 salones, los salones de los niños, vamos para que usted esté allí orando el tiempo que usted desee. Pues lo mínimo sería 1 hora, ¿no? Pero si usted no alcanza sino media hora, pues perfecto, mi hermano, pero me gustaría que toda familia fe venga de este martes en adelante a orar. Les animo, les recomiendo esto, porque Hebreos 10:25 nos da una pauta. Es maravilloso lo que hemos hecho por los medios, por las redes sociales, pero esa no es la iglesia. La iglesia es un lugar donde nos congregamos todos nosotros físicamente. Y vamos a mirar a ver qué condiciones ponen las autoridades para esto. Entonces, por eso no les doy fecha de cuándo comenzamos a congregarnos todavía, les estaremos informando, pero sí nos reunimos a orar desde las 7 de la mañana, o avísenos si usted quiere venir más temprano de esa hora. Si no puede en otra hora, pues avísenos. Yo puedo estar a las 5 de la mañana, usted nos manda por el mismo medio que lo reciba, nos informa sobre qué horario puede estar aquí y estaremos listos para acompañarlo en oración. Mi hermano, muchísimas gracias, Famife, a todos los que nos están escuchando. Jesús es el Señor. Y cuando usted confiesa a Jesús como el Señor de su vida, usted tendrá vida eterna. Así que le animo a que se una a este grupo de la nueva creación de Dios, que es en Cristo Jesús, una nueva naturaleza. Para podernos acercar a Dios y tener comunión con Dios, usted tiene que recibir un cambio de naturaleza, y solamente lo hace Dios en usted cuando usted por la fe confiesa el nombre de Jesús como Señor. Muchísimas gracias, bendiciones para todos ustedes y nos vemos la semana entrante en oración aquí. Bueno, bendición, bendición. Audio Jungle.